tenemos la oportunidad de contar con la doctora Eleonora Cresto. Ella es de Argentina, ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, diploma de honor de 1995, es PhD en Filosofía por Columbia University, Estados Unidos 2006, máster en Filosofía 2001 y máster en Arte 2001 por la misma universidad. Ella es investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, trabaja 10 años. Ella produce información en epistemología formal y es profesora de epistemología y otras materias conexas en la Universidad de Buenos Aires, también en Ditela y en otras instituciones. Tenemos la suerte de contar con ella en forma gratuita, va a colaborar con nosotros en el Poder Judicial en capacitarnos esta mañana y también en la tarde. Si tienen tiempo ustedes en la tarde, a las 5:15 en el Auditorio Carlos Zavala, ya para la comunidad en general, también pueden ustedes asistir y si desean hacerlo con algunos colegas, con todo gusto, el ingreso es libre y la certificación también va a ser gratuita. Por esta participación que ustedes tienen en la mañana, también le vamos a alcanzar una certificación por el esfuerzo que están haciendo. Ella en la mañana nos va a hablar 1h15 de valoración de elementos de juicio, decisiones y estándares de prueba. 1h15 y después vamos a tener 15 minutos para hacer todas las preguntas que estimemos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la profesora Eleonora Cresto. Muchas gracias. Es un honor para mí estar acá delante de ustedes en este momento y muchas gracias por su presencia. ¿Se ven las diapositivas? Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, como acabamos de escuchar, yo no vengo, y como ustedes saben, no vengo del ámbito del derecho, sino del ámbito de la epistemología, de modo que la primera pregunta que va a disparar... Esto se oye con mucho eco. ¿Se oye bien? ¿Sí? Que dispara esta charla es ¿qué puede aportar la epistemología al derecho? ¿No? Habrá quienes digan nada, con lo cual esta charla terminaría muy rápido y nos vamos todos, pero muchos autores han creído que realmente hay mucho que se puede aportar y de hecho, aunque no seamos totalmente conscientes, hay elementos epistemológicos en todo proceso judicial, de modo que haríamos bien en ser conscientes de cuáles son y para poder explotarlos mejor. Me parece que no están viendo... Ah, sí, están viendo por ahí las diapositivas. Disculpen. Entonces, el presupuesto que voy a dar, que voy a tener hoy, sí es que efectivamente en el marco de una investigación judicial entran invariablemente consideraciones epistemológicas. ¿Cuándo? Bueno, por ejemplo, cuando pensamos en mecanismos para elegir justificadamente entre explicaciones rivales, ¿sí? A lo largo de todo un proceso, y finalmente en mecanismos para decidir, ¿sí? Sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Estos son dos momentos bien distintos. Un autor, por ejemplo, que ha puesto mucho énfasis en la distinción en tres momentos, ¿sí? A lo largo de una investigación judicial y ha tratado de ver la especificidad epistemológica en uno de esos tres momentos, es Jordi Ferrer y Beltrán. La idea muy rápida es, bueno, hay tres momentos en la actividad probatoria en el derecho. La primera es la conformación del conjunto de elementos de juicio, ¿sí? La segunda, que esa es específicamente jurídica, ¿sí? Ahora, la segunda, una vez que está y hay una serie de, por supuesto, de restricciones, ¿sí? Sobre lo que se puede incluir ahí. Y finalmente, los elementos de juicio que van a importar son los que están en el expediente, no son todos los posibles. Pero bueno, una vez que uno tiene eso fijo, aparece un momento propiamente epistemológico, ¿sí? De consideraciones de la lógica y la racionalidad sobre qué podemos concluir respecto de la culpabilidad o inocencia del acusado sobre esos elementos de juicio. Esto es
lo que llamamos el momento 2. Son momentos distinguidos lógicamente, ¿sí? No tienen por qué prolijamente ocurrir cronológicamente uno detrás de otro. Bueno, el segundo es la valoración de los elementos de juicio, pruebas. Y una vez que tenemos esto terminado, aparece un tercer momento donde otra vez entran especificidades jurídicas, que es la adopción de una decisión sobre los hechos probados. Entonces, las especificidades jurídicas solo entran en el primero y el tercero, ¿sí? Y hay un margen para la racionalidad y las reglas generales de la racionalidad y la lógica en el segundo momento. Ahora, ¿qué es lo que se hace, para decirlo rápido, en el segundo momento? Bueno, acá es donde entran diferentes teorías de la confirmación, ¿no? Como decimos los epistemólogos, en juego. Sí. Bueno, se oye igual así, ¿no? Sí. Grandes teorías de la confirmación acusado efectivamente disparó el arma, entonces le hacemos una pericia para ver si recibimos pólvora, primera premisa. Sí, lo concluimos, pero inválidamente. Un primer problema que tenemos en toda teoría de la confirmación es que por más bien confirmada que nos quede una hipótesis, nunca nos da certeza. En este caso particular, lógico que está diciendo desde hace mucho tiempo, ese razonamiento que tenemos acá, que es una normalización, es un razonamiento inválido, es decir, la verdad de la premisa no le garantiza la conclusión. Por lo cual, por más que estas dos premisas lleguen a la certeza de que estas dos premisas son verdaderas, la conclusión todavía podría ser falsa, podría deberse a otra cosa, ¿no? La pericia alguna otra hipótesis que alguien podría dar. Entonces, en el contexto del método hipotético deductivo, lo que yo puedo hacer es ir descartando. ¿No se oye bien? ¿Así? Así. Bueno, lo que yo puedo ir haciendo es descartando hipótesis que estoy segura, de que esté segura que estén mal, pero nunca puedo tener la certeza de hipótesis que estén bien. Y no estoy hablando, fíjese que estoy hablando de hipótesis intermedias que me llevarían en última instancia a tomar alguna decisión sobre las hipótesis finales de culpabilidad o inocencia, ¿sí? Entonces, tenemos siempre este problema a la hora de confirmar positivamente hipótesis. ¿Cuál? La confirmación no me da certeza. Y esto no es propio, esto es un razonamiento propio del método hipotético deductivo. Lo llamamos deductivo porque lo que estoy prediciendo acá que va a ocurrir en esa primera premisa, lo dedujo de este antecedente del condicional de la primera premisa.
Bueno, entonces es propio del método hipotético deductivo decirnos la confirmación no nos da certeza. Pero de hecho no es que sea una falla del método hipotético deductivo. Cualquier teoría de la confirmación va a tener este problema. Nos va a decir la confirmación de una hipótesis por medio de ciertos elementos de prueba, ciertas evidencias, nunca va a ser total, nunca voy a tener certeza. Lo mismo va a ocurrir en la otra gran teoría fuerte que aparece hoy en día en epistemología, en filosofía de las ciencias para confirmar hipótesis, que es la teoría bayesiana. En una metodología bayesiana, nos preguntamos por la probabilidad de diferentes afirmaciones. Y entonces, bueno, podemos decir cosas como esta. La probabilidad previa, si antes de empezar a investigar, que yo le atribuyo a que, por ejemplo, el testigo esté diciendo la verdad, la probabilidad de A, podría ser bastante baja, ¿no? Podría ser del 20%, 0,2. Pero si yo supiera que hay cámaras de seguridad que registraron hechos parecidos a los que el testigo está contando, o sea, la probabilidad de A condicional A, que yo conozco, que existen estas grabaciones sobre lo que pasó en ese día, bueno, entonces ahí mi confianza sobre lo que dice el testigo va a subir, ¿sí? Porque tengo evidencia que la confirma. Vamos a suponer que en este caso mi confianza va a ser del 80%, del 8%. Si después yo efectivamente me entero de lo que está en estas grabaciones, entonces mi nueva probabilidad sobre la fiabilidad del testigo va a ser más alta. Voy a tener más confianza que antes, porque aprendí que tengo esta evidencia que confirma la hipótesis que está diciendo la verdad. Pero otra vez, así como antes, cuando razonamos en el método hipotético deductivo, no teníamos certezas totales de la conclusión. Ahora tampoco no voy a poder tener la probabilidad nueva de esta proposicional, supongamos, va a ser 0,8, porque me enteré de que están estas cámaras de seguridad que coinciden con lo que dice el testigo. Pero nunca voy a poder tener certeza tampoco acá. Nunca voy a asignarle probabilidad 1 acá. No me lo permite el método. O sea, no hay ninguna teoría de la confirmación que me permita confirmar hipótesis empíricas, ¿sí? Hipótesis sobre algún hecho que ocurrió con probabilidad 1 o con certeza total. Eso es así en todo el ámbito científico, nunca tenemos garantías, y todo esto se traslada al ámbito del derecho también. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando uno se queda con hipótesis que tienen cierto grado de confirmación, pero ese grado de confirmación nunca va a ser la certeza? Nunca, es imposible, es lógica, hay razones lógicas de por qué eso es así. Nunca vamos a tener probabilidad 1, nunca vamos a tener un razonamiento deductivo que me permita concluir con certeza si la verdad es cierta conjetura. Entonces, ahí es donde aparece la relevancia del tercer momento, la relación entre el segundo y el tercer momento que hablábamos, ¿cierto? Decíamos que tenemos un segundo momento que, por lo que te digo para decir, es cómo evaluar las hipótesis sobre la base de los elementos de juicio, que no son todos los posibles, sino que son fundamentalmente. Bueno, se responde. Pero ahora hay que pasar a la toma de decisión, y hay también cosas que puede decir la epistemología significantes sobre eso, sobre el momento de la decisión. Tercero, ¿cómo pasar de una hipótesis, una conjetura que tiene un grado mayor o menor de confirmación a tomar una decisión? Y como decir, a terminar de creer
guía de lo que es una pero cómo usar otras herramientas que nos permitan decir algo sensato para tomar una decisión. Dice que siempre es la pregunta puede decir la etimología es sobre basar en tenemos cierta confirmación de bien. No sé cómo suena. No se trata de que no tengamos, de que la epistemología tenga que poner el estándar de prueba. El problema es, aún si tuviéramos desde afuera, ¿no? Por razones externas a la epistemología, por razones puramente jurídicas, un determinado estándar de prueba, bueno, ¿cómo actuar sobre ese estándar de prueba? La cosa se complica por varios lados, y ahora vamos a ver un poco en qué sentido se complica. El problema en el sentido más general es cómo pasar de un sistema graduado a un sistema binario. ¿Qué sería un sistema graduado? Un sistema con probabilidades. Las probabilidades podrían no estar explícitas, si no se trata de que tengamos en la cabeza, si mi confianza en que, no sé, el testigo está diciendo la verdad es del 80%. No tenemos por qué tener esa autoconciencia, pero sí tenemos por ahí ciertas conjeturas sobre lo que está ocurriendo que pueden asimilarse en mayor o menor medida a probabilidades. Entonces tenemos creencias, cuando hablo de creencias graduadas me refiero a eso, a dudas, ¿no? A más o menos confianza sobre lo que ocurrió, que no llega a ser ni certeza total de que ocurrió, ni certeza total de que no ocurrió. Entonces, ¿cómo pasar de un sistema graduado en ese sentido a un sistema binario? Binario quiere decir blanco o negro, ¿sí? ¿Pasa o no pasa? ¿Culpable o inocente? Simplemente poniendo un umbral para pasar de una creencia graduada a una creencia plena no va a funcionar del todo. Y una razón por la que no va a funcionar del todo, la podemos ver de manera bastante... de manera bastante sencilla, con una paradoja que se conoce como la paradoja de la lotería. Supongamos que nuestro umbral está en 0,9. ¿Les gusta el umbral alto? Depende para qué, ¿no es cierto? Pero bueno, supongamos que sea 0,9. ¿Qué querría decir? Si tenemos una confianza en la verdad de una afirmación de 0,9 o más, la pasamos a creer plenamente. Y acá, en lugar de creer, uno diría, no, la creencia no es tan voluntaria, ¿no? Y eso de creer con muchas comillas, la aceptamos. A efectos prácticos hacemos como que la creemos, estamos dispuestos a defenderla, escribimos que la creemos, ¿no? Lo que sea. Sabemos no aceptar, sacarle la emotiva de la vida de creencia. ¿Qué querría decir que hay un umbral de 0,9? Que si mi confianza en una afirmación es de 0,9 o más, voy a aceptar como buena esa afirmación. Eso sería tener un umbral. Simplemente por un umbral, para pasar de creencias graduadas a creencias plenas, la cosa no va a funcionar. Imagínense que tienen una lotería justa con 100 números.
Una lotería justa quiere decir una lotería en la que hay un ganador, en la que cada número tiene la misma probabilidad de salir que cualquier otro. Eso sería una lotería justa. Si tengo 100 números, la probabilidad de que no salga uno va a ser de 0,99. De que no salga. O sea, no uno. La probabilidad de que uno no salga es 0,99. La probabilidad de que no salga el ticket 2, ¿de qué será? También de 0,99. El ticket 3, el ticket 100, de todos y cada uno de los tickets de lotería, de los boletos de lotería, yo tengo una confianza de 0,99 que no va a salir. Ahora, si yo dije que mi umbral para pasar a aceptar es 0,9, tendría que estar convencida, o por lo menos actuar convencida, de que no va a salir ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 100. ¿No? Porque de todos y cada uno de los tickets tengo una confianza que es mayor a mi umbral. ¿Está bien? Pero eso es un problema, ¿no es cierto? Porque entonces no puedo tener una lotería justa. Porque estoy comprometiendo con que ninguno de estos tickets va a salir. Pero tenía que ser una lotería justa, tenía que salir por lo menos uno. ¿Qué pasó? Bueno, una moraleja posible es que simplemente teniendo un umbral para pasar de creencias graduadas a creencias plenas, para pasar de un sistema de confianza más o menos a un sistema de sí, no, simplemente con un umbral no me alcanza. Y esto ahora trasladémoslo a simplemente con un estándar de prueba no me alcanza. 95%, 35%. Parece que uno necesita algo más. ¿Y qué es eso más que uno necesita? Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a ver. ¿Qué otra cosa más se puede buscar? Si alguien tiene una pregunta, yo sé que las preguntas las dejamos al final, pero si alguien tiene una pregunta que destrabe el tema, sin la cual no se puede seguir diciendo, por favor, al hablar. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que este es un problema, este problema de la lotería trasladado ¿sí? al ámbito que nos importa, es un problema en dos sentidos. Es un problema tanto si tenemos ya un determinado estándar de prueba, tenemos que ver cómo actuar sobre la base de ese estándar de prueba. Un estándar de prueba que no es de certeza total, ¿sí? Un estándar de prueba que, digamos, coincida con la confirmación que le dimos a nuestras hipótesis en el momento 2. Y es un problema también si yo tengo un estándar de prueba muy elevado, que sea la certeza total. ¿Sí? Bueno, hay una convicción de que se cometió el delito, por ejemplo, en distintos giros que se usan en este porque uno ahí también tiene que decir, bueno, de algún modo tengo que pasar de hipótesis que están más o menos confirmadas, pero nunca totalmente confirmadas, nunca con certeza. Tengo que pasar a tener certeza. ¿Cómo hago eso? Entonces otra vez se me reproduce el problema de cómo pasar del sistema graduado al sistema de todo o nada. Hay dos grandes soluciones normalmente para esto, y acá voy a hablar de una de esas dos grandes soluciones. Usar la teoría de la decisión para ayudarnos al momento 3, en términos de el momento de la decisión. ¿Qué sería el momento 3? El momento
momento de usar las hipótesis confirmadas que me llegaron en el segundo momento para tomar una decisión. ¿Qué querría decir usar la teoría de la decisión para decir? Bueno, la teoría de la decisión clásica, que vamos a ver acá, el ABC vamos a verlo acá, se la debemos a estadísticos, matemáticos, economistas del siglo XX. Hay dos grandes versiones de la teoría clásica de la decisión que desacuerdan solamente en cómo interpretar las probabilidades, pero los demás están bastante de acuerdo. Una es la versión más objetivista, que la conocemos de la mano de von Neumann y Morgenstern en el año 44, publican un libro fundacional que se llama Teoría de los Juegos y Comportamiento Económico. Y la llamo la versión más objetivista porque las probabilidades en esta teoría son entendidas como en sentido objetivo, como frecuencias que ocurren en el mundo. Y hay una versión más subjetivista, a veces se la llama bayesiana, y se la debemos en primer lugar a Frank Ramsey, un economista y filósofo de principios del siglo XX, y a Leonard Savage, un estadístico norteamericano de los años 50. Y en esta versión de la teoría de la decisión, las probabilidades son simplemente conjeturas, grados de creencia. Estamos entendiendo probabilidades como conjeturas, como grados de creencia de los agentes involucrados, de los agentes racionales involucrados. Bueno, vamos a quedarnos con esta segunda versión de la teoría de la decisión más subjetivista, la que pone el acento en las conjeturas de los agentes. Y vamos a hablar de una teoría que se llama decisiones bajo riesgo. ¿Qué son las decisiones bajo riesgo? Son decisiones que toma un agente cuando hay más de una posibilidad de cómo puedes, más de una posibilidad sobre el mundo. Es decir, hay más de un estado posible de cómo pueden ser las cosas. Si yo estoy planeando un paseo para hoy a la tarde y estoy considerando si llevar paraguas o no, por ejemplo, hay dos estados relevantes del mundo que me pueden importar. Si llueve, por ejemplo, o si no llueve. No sé qué va a pasar, no sé si llueve, no sé si no llueve, pero puedo asignarle qué cosa a esos estados del mundo, probabilidades. Puedo confiar en mayor o menor medida en uno o en otro. Cuando tengo distintos cursos de acción posibles y no sé exactamente cuál es el estado del mundo que va a ocurrir, sino que tengo también distintos estados del mundo a los que puedo asignar probabilidades, a eso lo vamos a llamar teoría de la decisión bajo riesgo. Entonces, en la teoría de la decisión bajo riesgo, vamos a suponer que los agentes racionales cuentan con ciertos deseos y creencias para la explicación de la conducta intencional. Siempre suponemos que un agente racional tiene ciertos deseos y creencias. Si deben tomar un vaso de agua, ustedes pueden suponer, bueno, tuvo sed, quiso saciar su sed, pero además creyó que eso que estaba ahí era agua y no importa. ¿Sí? Entonces, para explicar la conducta normalmente necesito estas dos cosas. En el caso de la teoría de la decisión, vamos a entender estas creencias, como les decía hace un rato, como probabilidades.
O sea, conjeturas sobre distintas cosas que pueden pasar en el mundo. Y estos deseos los vamos a interpretar como preferencias. Hay cosas que prefiero que pasen más que otras. Se supone que somos agentes racionales. La teoría supone un agente racional ideal, ¿no? De modo que puede manejar con coherencia el cálculo de probabilidades. Los agentes reales son los más complicados, ¿no? Somos incoherentes, somos contradicciones. Estos agentes ideales de la teoría son consistentes en su uso de las probabilidades y tienen preferencias bien ordenadas. O sea, tienen un conjunto de preferencias que está bien estructurado. Por ejemplo, no puede ocurrir que yo prefiera A a B, que prefiera B a C, que prefiera C a A. No puede haber ciclos de preferencias. No puede haber ciclos de preferencias, no puede haber preferencias incomparables, ¿sí? Frente a cualquiera de dos ítems, cualquiera de dos resultados. Tengo que poder o decir que el primero es mejor que el segundo, o que el segundo es mejor que el primero, o que los dos me dan lo mismo. Puede haber indiferencia, lo que no puedo es decir, no los puedo comparar. Bueno, la teoría no le va a decir a ninguna gente qué es lo que tiene que preferir, ni qué es lo que tiene que creer, solamente nos pide que seamos coherentes. Hay un viejo dicho, filósofo moderno, ¿no? Que dice, podría preferir rascarme el dedo gordo a la destrucción del universo. No hay nada irracional en esa estructura de preferencia. Entonces, la teoría lo que va a tratar de capturar es una idea de racionalidad mínima, como eficiencia, pero no se va a meter con lo que está acá adentro, ¿sí? No se va a meter con el contenido de las creencias ni con el contenido de las preferencias. Bien. A estas preferencias, además, las vamos a representar numéricamente. Con utilidades. ¿Qué son las utilidades? Son números que van a representar las preferencias de la gente. Por ejemplo, si alguien prefiere A B y B a C, podría asignarle a A el número 10, a B el número 7 y a C el número 0. ¿Pero qué son estos números? Simplemente una representación de esta estructura que tengo acá. Una escala numérica que me está diciendo que A está más arriba que B y que C, y que la distancia además entre A y B es más corta que la distancia entre B y C. Para eso necesito una escala cardinal de utilidades. Ahora, no importa mucho que sea 10 y no 100, por ejemplo. Si yo pongo 100, 70 y 0, estoy representando exactamente la misma estructura de preferencia, porque preservo el orden y preservo la distancia relativa entre los ítems. Entonces, usar esto o usar esto me da lo mismo. Eso es lo que les pasa a las escalas. Hay muchas escalas que son equivalentes. Y lo que me importa es mantener el orden y los intervalos, la distancia relativa que tengo entre los elementos. Si yo pusiera, qué sé yo, 100, 50 y 0, ahí ya no estoy representando la misma estructura, ¿no es cierto? Porque en esta escala numérica estoy diciendo que B está justo en la mitad entre A y C. En cambio acá no, y acá no. Esta no es equivalente a estas otras. Estas dos sí, en cambio son equivalentes entre sí. Bueno, entonces
Con estos elementos, la teoría de la decisión distingue tres tipos de cosas: los actos, los estados del mundo y los resultados. Y con esos elementos arma una matriz de decisión. ¿Sí? ¿Lo ven en las diapositivas? Los actos son las filas, ¿no es cierto? Los distintos cursos de acción posibles abiertos por el género. Los estados del mundo están ahí representados por las columnas. Y según qué haga, según qué estado del mundo resulte ser el verdadero, voy a terminar en distintos resultados. Para un ejemplo muy tonto, si los actos posibles son llevar o no llevar paraguas, y los estados relevantes del mundo son, por ejemplo, llueve o no llueve. Fíjense que tengo 4 resultados. Acá llevo paraguas, pero me protejo de la lluvia. Acá llevo paraguas y de hecho arrastro el paraguas todo el día conmigo y me pone de mal humor, por ejemplo. Acá no llevo paraguas y me mojo y también me pongo de mal humor. Y acá no llevo paraguas y me llueve. La situación que más me gusta. ¿Sí? Entonces, sobre estos 4 resultados yo tengo ciertas preferencias. Puedo armar una estructura de preferencias sobre estos 4 resultados. Por ejemplo, de hecho a mí me gusta más D, después prefiero A, después, qué sé yo, supongamos me da igualmente mal estos dos. Sí. En mi estructura de preferencias no tiene por qué ser la de ustedes. Cada gente tiene la suya propia. A esta estructura de preferencias la puedo representar con números, con utilidades. Las utilidades no son valores monetarios, ténganlo en cuenta, no se trata de resultados en dinero. Aún si los posibles cursos de acción fueran, por ejemplo, invertir en negocios, invertir en la bolsa o comprar en la lotería, en la cual yo podría ganar o perder dinero. Ese resultado, después, ese resultado monetario, después tendría que asignarle una utilidad. El dinero no es idéntico a la utilidad, salvo, bueno, si algo que alguien tenga, buscar la utilidad que se alinean con el dinero, lo más normal es que eso pase. Entonces, no piensen en los numeritos que representan las preferencias como dinero, ¿no? Son utilidades, la utilidad no es dinero. Supongamos que esto podría ser 10, 5 y 0 para hacerlo. Bueno, con todos estos elementos, ¿qué me dice la teoría de que vas a hacer? Maximizar la utilidad esperada. Los resultados tienen utilidad. Los estados del mundo tienen probabilidad. Por ejemplo, podría ocurrir que mi probabilidad para llueve sea de 0,7 y para no llueve 0,3. Los actos, en este caso este es el acto 1 y este es el acto 2, van a tener utilidad esperada. ¿Qué es el concepto de utilidad esperada? En cada caso, la suma de las utilidades de los resultados ponderada por su probabilidad. Por ejemplo, en el caso de llevar paraguas, ¿sí? ¿Cuál sería la utilidad esperada de llevar paraguas? Tendría que multiplicar la utilidad de este resultado, 5 por 0,7, más 10 por 0,3, por ejemplo.
¿sí? La utilidad de A por la probabilidad de A, más la utilidad de B por la probabilidad de B. Dijimos que era 5 por 0,7, más B, ¿qué era? Acá, perdón, puse 2 veces lo mismo. ¿Qué es lo que más me gusta a mí? Esto es B, ¿no? 10 por 0,3. ¿No? Mientras que la utilidad esperada de A2 va a ser no, disculpen, acá cometí, hay un pequeño error. Lo que más me gusta a mí, dijimos, es no llevar paraguas y que no llueva, D. Este es B, que es 0, por lo tanto, disculpen, esto es 0 por no importa qué, esto es 3,5. Bueno, la utilidad esperada de 2 es utilidad de C por probabilidad de C más utilidad de D por probabilidad de D. Esto es 0 más 10 por 0,3. 3. ¿Qué debería hacer que soy racional? Llevar paraguas. ¿Por qué? Porque la utilidad esperada de la sobre de arriba es un agente racional, que dice la teoría clásica, actúa de modo de maximizar en cada caso su utilidad esperada. ¿Qué pasa? En lugar de hablar de paraguas o del estado de tiempo, nos ponemos a pensar en la posibilidad de 2 estados del mundo diferentes, a saber, la hipótesis de culpabilidad y la hipótesis de inocencia del acusado, ¿sí? Es inocente o es culpable. En las diapositivas que puse en la primera columna, porque no veo, si me reproduzco acá. No, en las columnas, en la primera columna, es culpable, gracias. Entonces, el primer estado del mundo, ¿sí? Digamos que el acusado es culpable. Segundo estado del mundo, el acusado es inocente. ¿Sí? Antes nos preocupábamos como lo que teníamos que hacer era de la lluvia. Pero ahora los estados relevantes del mundo son estos. ¿Sí? ¿De dónde sale la probabilidad que asignamos a cada uno de estos estados del mundo? Del momento 2. En el momento 2, donde pensamos cómo confirmar diferentes hipótesis de culpabilidad e inocencia sobre la base de los elementos de juicio disponibles, bueno, dentro de esta columna. Muy bien, muchas gracias. Con cierta confianza en esta columna y con cierta confianza en esta otra columna, ¿sí? De acuerdo a cómo aumentó nuestra confianza en lo que dijeron los testigos, o si las pericias dieron positivas o no, o si, en fin, teniendo en cuenta todas las pruebas relevantes. Pero dijimos, con eso solo estamos muy lejos de poder tomar una decisión. La confirmación de una hipótesis de culpabilidad o inocencia nunca es de 1 y 0. Eso es es el ABC de la teoría de la confirmación en filosofía de las ciencias y en epistemología. No hay ninguna hipótesis general nunca que vaya a tener confirmación 1. ¿Sí? Eso no existe. Y acá tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar una decisión sobre la base de eso?
de cierta probabilidad para cada uno de estos estados del mundo. Bueno, y ahora los actos relevantes ya no son llevar paraguas o no, ¿no? Eso ya no nos importa. ¿Cuáles van a ser los actos relevantes? ¿Alguien me... condena o absolución. Bueno, se empieza a ver por qué podría ser relevante la teoría de la decisión para acá, ¿no? ¿Dónde aparecen las probabilidades, como antes, para determinar los estados del mundo? ¿Qué son los estados del mundo ahora? La hipótesis de culpabilidad o inocencia. ¿Qué querría decir si le damos el beneficio de la duda a la teoría de la decisión y pensamos que la teoría de la decisión nos puede decir algo sobre cómo tomar una decisión, ¿no? ¿Qué querría decir que nos decidimos por la condena? ¿Qué querría decir? Que la utilidad esperada de condenar es mayor a la utilidad esperada de absolver, en este caso en particular. Eso es lo que querría decir, ¿no? ¿Qué querría decir? Que finalmente nos decidimos por esto. Bueno, querría decir esto: la utilidad esperada de condena es mayor a la utilidad esperada de absolución. Pero para evaluar si esto es así nos falta algo, ¿no? Solamente con la probabilidad de estas hipótesis de culpabilidad e inocencia no nos basta. Que es como decir, solamente con el estándar de prueba no nos basta. ¿Sí? Falta algo más, ¿no? Supongamos que uno piensa que el estándar de prueba es cuánta confianza tengo en uno de estos dos estados del mundo. Si necesito una confianza de 0,7 o 0,75 o 0,95 o algo que, aunque no me ponga ese número en la cabeza, lo pueda de algún modo traducir, ¿sí? Algo similar a probabilidades. No hace falta que esté pensando en un número real preciso, ¿sí? ¿Qué es lo que falta? Pensemos en el cuadro anterior. Dijimos, hay probabilidades, hay ¿qué? Resultados con utilidades. ¿Y cuáles son los resultados relevantes acá? Bueno, acá voy a tener como resultado condenar a un culpable, lo cual está muy bien, lo diría. Acá voy a tener como resultado condenar a un inocente, lo que deja de estar bien, y según el tipo de condena del que esté hablando, por ejemplo, por ejemplo, en países con pena de muerte, y si se aplica la pena de muerte, esto puede ser un desastre, ¿no? Acá vamos a absolver al culpable, lo que tampoco está bien, y acá vamos a absolver al inocente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el uso de la teoría de la decisión para esta instancia? Bueno, fijémonos en estas utilidades para entender las decisiones que se toman a la hora de condenar y absolver, porque solamente con el estándar de prueba no basta. Necesito ver qué numeritos le pongo a cada una de estas situaciones sociales, ¿sí? Porque es algo más que, o sea, lo que me está importando es algo más que la verdad sobre lo que pasó, ¿no? Me está importando un montón de cosas cuando yo me evalúo cómo me gusta más o menos cada una de estas situaciones. Desde, ¿no? En la utilidad sobre un resultado, fíjense que tiene que entrar todo lo relevante. Cuando yo les dije, si el resultado es, por ejemplo, llevar un paraguas, arrastrarlo todo el día aunque no llueva, les dije, ahí tengo que considerar, entre otras cosas, el mal humor que me va a causar arrastrar todo el día. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Hay que considerar desde el impacto social, el impacto mediático de la decisión, todo lo que sea relevante se considera en cada uno de estos resultados. Bueno, de hecho hay autores como Eric Lilquist que han pensado algo todavía un poquito más fuerte que lo que yo estoy diciendo. Han pensado cosas como estos. El estándar de prueba
como cuestión empírica, a la hora de averiguar qué es lo que los juzgadores realmente hacen, no es el que lleva la voz cantante, sino que es al revés. El estándar de prueba es flotante y termina siendo fijado en cada caso por las utilidades relevantes. Y bueno, eso él lo propone como una explicación de lo que hacen jurados y jueces, ¿no? De modo que intenta ser descriptiva la propuesta, ¿sí? Pero también hay fundamentaciones normativas. Pero como propuesta descriptiva, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo de hecho, la gente, los juzgadores, se comportan como si tuvieran la teoría de la utilidad esperada en la cabeza. Por supuesto, nadie no está diciendo que los jueces se pongan a hacer un cuadro de doble entrada y empiecen a decir, a ver, la utilidad esperada de cómo multiplico. No es eso lo que está diciendo. Pero si a posteriori de una decisión le preguntamos a jueces o jurados que traten de conjeturar cuál fue el estándar de prueba que motivó su decisión, por un lado, y en otros grupos de control, ¿sí? Que traten de elucidar qué agrado o desagrado les producen cada uno de estos resultados y qué numeritos les pondrían para ordenar una escala de utilidades. ¿Qué les parece que responde mejor a lo que de hecho hicieron? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo. Esto es un asunto empírico, ¿sí? De hecho, pareciera ¿sí? que la gente inconscientemente se comporta de un modo como lo predice la teoría de la utilidad esperada. De modo que desandando el camino, lo que podemos hacer nosotros es tratar de entender bien qué es lo que estamos haciendo implícitamente muchas veces y ver si tiene una buena justificación normativa, ¿no? O sea, si está bien que algo de esto pase, o si nos pareciera un horror que algo de esto pase. Por ejemplo, hay quienes dicen el estándar de prueba bajo ninguna condición puede ser flotante o puede depender de los juzgadores, tiene que ser, sí, eso le corresponde a otro poder, sí, es un tema de los legisladores, no podemos permitir, sí, que cambie según las circunstancias. Bueno, si alguien tiene un fuerte compromiso en esa dirección, lo que habría que ver es cómo revisar las cosas para que no siga pasando lo que, según gente como esta, de hecho pasa, ¿no? Pero si nos parece bien, bueno, ser más conscientes de qué es lo que uno está haciendo. Entonces, bueno, veamos un poquito más en detalle cómo funcionaría este uso, entonces, de la teoría de la decisión, de la teoría de la utilidad esperada para modificar en cada caso el estándar de prueba. La manera más fácil de verlo es para el caso civil. ¿Estoy pasando por el otro lado? Yo no veo lo que ocurre en las diapositivas. ¿Estoy retrocediendo o avanzando ahí? ¿Alguien me puede ayudar? Estoy avanzando. Bueno. ¿Qué pasaría en el ámbito civil? En el ámbito civil es, entre otros, en algún sentido más fácil. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que nos dan igualmente bien estas dos situaciones e igualmente mal estas otras dos. Si pensamos eso, ¿se ve lo que quiero decir? O sea que condenar a un culpable y absolver a un inocente está bien y en el mismo sentido. Absolver a un culpable y condenar a un inocente está igualmente mal en el mismo sentido. Lo que tenemos es una escala así, una estructura de preferencias así, a la que siempre podemos, como las utilidades son cardinales, siempre podemos normalizar la escala y hacerla valer de 0 a 1. Con lo cual esto podría valer 0 y esto podría valer 1. Y en ese caso, fíjense que me queda como
probabilidad. ¿Mm? O sea, dijimos A vale 1, ¿no? La utilidad de A, voy a ponerlo así. La utilidad de A es 1, la utilidad de B es 0, la utilidad de C es 0, la utilidad de D es 1. Supongamos que esta es la situación. ¿Cómo tienen que ser las probabilidades para que haya mayor utilidad esperada para el acto de arriba, para la condena? Bueno, que hay mayor utilidad esperada en este acto, lo que quiere decir es que a esto llamémoslo P y a esto llamémoslo 1 menos P, ¿no? Es que 1 por P más 0 por 1 menos P, que me va a dar 0, es mayor a 0 por P, que me va a dar 0, más 1 por 1 menos P, que me va a dar 1 menos P. Si hacemos un pequeño pasaje, ¿qué me queda? P por acá, mayor a 1 menos P. Y entonces, ¿cuánto tiene que ser P? ¿Mayor a cuánto? Mayor a 0,5, ¿no? Es como decir 2P mayor a 1, P es igual a mayor a 1/2. O sea, el estándar de prueba aquí es la preponderancia de la prueba, que haya más evidencia a favor de la culpabilidad que en contra, y eso es todo, y con eso nos vamos contentos, ¿no? Que esto sea mayor a 0,5, esta columna. Pero lo que estamos diciendo acá es, en lugar de aterrizar del espacio exterior este estándar de prueba y decir, en los casos civiles lo que tenemos que tener es simplemente preponderancia de la prueba, que es como decir más a favor que en contra, y eso es todo. Ese resultado es el que obtenemos cuando instintivamente condenamos a alguien con estas utilidades. Entonces, nos da como resultado, ¿sí?, que el estándar de prueba para los casos civiles es simplemente mayor al 50%. Se ve el jueguito, en lugar de empezar por la probabilidad, empezamos de hecho por las utilidades y nos preguntamos, ¿qué tipo de estándar de prueba tiene en la cabeza la gente que condena en estos casos con estas utilidades? Bueno, un estándar de prueba de 0,5, o sea, mayor a 0,5. ¿Está bien? Claro, en el ámbito penal la cosa se complica. Ups. Estoy un poco ciega, yo no tengo idea qué estoy poniendo ahí, pero bueno, sigo adelante. Se complica ¿por qué? Porque estas utilidades ya no van a ser, ¿no? 0, 1, 1, 0 en el ámbito penal, ¿no? ¿La diapositiva que está ahí es para el ámbito penal? Bien, perfecto. Bueno. Mejor. La diapositiva que de hecho les estaba mostrando antes era esta, ¿sí? No sé si coincidió con mi explicación mientras la daba, pero... ¿Y ahora? Estaba bien, pasó.
Esta. David Kay es justamente un autor que se autodenomina bayesiano, ¿no? Yo les comentaba hace un rato, hay dos grandes maneras de interpretar las probabilidades en teoría de la decisión. En general, los que las interpretan como grados de creencia son subjetivistas y también se los llama bayesianos. Entonces, bueno, hay toda una escuela que trata de convencernos de que el bayesianismo tiene mucho para aportar al ámbito del derecho. David Kay es uno de ellos, por razones como estas que acabamos de ver. ¿Y qué pasa en el ámbito penal entonces? Claramente no vamos a tener estas mismas utilidades. Entonces la cuenta que vamos a hacer acá va a ser otra. ¿Ustedes qué dirían? Bueno, a ver, por razones garantistas seguramente nos va a importar, nos va a preocupar menos, ¿sí?, absolver a un culpable que condenar a un inocente. Y de hecho, según sean las consecuencias de condenar a un inocente, según el caso, la desutilidad que yo voy a encontrar acá es enorme, que es como decir, cuando yo ordeno, ¿sí?, los resultados posibles acá, y supongamos que prefiero supongamos que esta es mi escala de preferencias. Disculpen. Observar un culpable, C y B. La distancia entre B y el resto va a ser mucho mayor, si lo pongo así para que se vea gráficamente, que la que encontramos entre los otros tres. Que es como decir, si yo uso otra vez una escala entre 0 y 1 o entre 0 y 100, bueno, C va a estar mucho más lejos de 0 que lo que está de 100, ¿no? Esta es la manera de conseguir que B sea una desutilidad en este esquema. Bueno, y otra vez, ¿cómo fijo el estándar de prueba? ¿Está fijo de antemano? Bueno, aparentemente no tanto. O sea, aún creyendo que está fijo de antemano, lo que termina siendo típicamente el juzgador es proceder como si, es un como si, sí, insisto, no es que hacemos todas estas multiplicaciones en la cabeza, como si tuviéramos claro cuáles son, cómo nos importan relativamente estas 4 consecuencias y actuáramos en consecuencia. Fíjense que cuanto más bajo sea B en relación con los otros, o sea, cuanto más me pese la posibilidad de condenar a un inocente, ¿qué va a tener que pasar con la probabilidad P? Más alta va a tener que ser la probabilidad P para que se mantenga esta desigualdad. Eso es lo que ustedes ven ahí en la diapositiva, ¿sí? Para que siga siendo mayor la utilidad esperada de condenar, ¿sí?, si esta B es suficientemente baja, esta P va a tener que ser cada vez más alta. O sea, voy a tener que estar cada vez más convencida de que el acusado es culpable. Y eso va para los dos lados, ¿no? Cuando esto no me resulte tan pesado, por más que retóricamente se diga, bueno, el estándar de prueba es siempre el mismo, de hecho lo que ocurre es que esta P baja, que es como decir el estándar de prueba baja. ¿Qué quiere decir eso? Me conformo con menos evidencia, me conformo con menos elementos de juicio. Los elementos de juicio y la evidencia, dijimos, los vimos en la parte 2, en la parte puramente epistemológica, ¿no? De ahí arrastramos esta confirmación. Y ahora la estamos usando para ver qué decisión podemos hacer. Es un par de ideas que me salté un poco rápido, pero conviene tenerlas en cuenta, ¿sí? El estándar es mucho más bajo normalmente que
una certeza subjetiva. ¿Sí? A veces es menor de lo que uno esperaría si uno toma en cuenta los giros lingüísticos, estos que aparecen normalmente asociados a, por ejemplo, a la necesidad de que haya certeza más allá de toda duda razonable o que haya íntima convicción, ¿no? De hecho, según como sea ve, podría no ocurrir que uno requiera tanto. Y otra cosa importante es que varía sistemáticamente según el caso. O sea que el estándar de prueba resulta ser aquí flotante. Y eso no quiere decir que haya irracionalidad, ese es otro punto importante. El hecho de que se evalúe de diferente manera según el caso, según la pena prevista, según el carácter del acusado, no necesariamente nos quiere decir que hay irracionalidad. Lo que quiere decir es que implícitamente estamos usando las enseñanzas de la teoría de la utilidad esperada para tomar la decisión, donde la variable de ajuste es justamente el estándar de prueba. Entonces, toda esta teoría de la decisión está funcionando como heurística, como punto de partida para tratar de entender cómo es que se toman de hecho las decisiones. Ahora, desde un punto de vista normativo, que también lo podemos encontrar, ¿sí? ¿Cuál es la moraleja de esto? Si uno quisiera adoptarlo normativamente. Bueno, pero el estándar de prueba deja de estar en el centro de la atención. Lo que pasa a estar en el centro de la atención son consideraciones más globales sobre las consecuencias globales de la decisión. Sí, para el acusado y para todos, y para la sociedad de la que está inserta y la que estamos todos insertos. Bueno, a ver. Esta charla sobre consecuencia. Sí, sí. ¿Que se piensa qué? Perdón. Sí. En el ámbito civil, sí, claro. Uh-huh. Uh-huh. Sí, exactamente cómo, en qué sentido cada una de las pruebas posibles puede ir cambiando mi confianza en lo que está pasando en cualquiera de los dos ámbitos. Bueno, eso no es un terreno al que yo me haya metido acá, ¿no es cierto? De algún modo es cierto que hay que hacerlo y hay que hacerlo con precisión porque si no queda en el aire. Queda en el aire la parte 2, ¿no? Porque todo eso en realidad refiere a si tomamos esta gran división en 3 momentos de actividad probatoria, todo esto que usted está diciendo refiere a la parte 2. Cómo confirmar, eso es jerga epistemológica, ya sé, pero bueno, lo digo de ese modo, cómo confirmar diferentes hipótesis intermedias y en definitiva la hipótesis de culpabilidad e inocencia a partir de las pruebas disponibles. ¿Cómo hacer exactamente eso? Eso, bueno, habrá que verlo en cada caso, ¿no? Lo que desde la epistemología se puede hacer es dar esquemas generales, es decir, hay mecanismos, por ejemplo, de actualización de probabilidades, que son los mecanismos bayesianos, que están bien conocidos y bien entendidos y que me dicen cómo ir modificando mis probabilidades a medida que tengo nuevos elementos.
Desde el método hipotético deductivo hay también mecanismos bien conocidos que me dicen cómo ir haciendo predicciones a partir de hipótesis y ver si esas predicciones ocurren o no. Y si ocurren o no ocurren, bueno, me voy quedando o descartando aquello sobre lo cual hice la predicción. Pero bueno, puntualmente sí, cómo evaluar cada elemento en cada caso, eso ya es ámbito muy procesalista, ¿sí? De eso no voy a hablar acá. De todas maneras, todo eso lo cocinamos, por decir así, en la parte 2, y después mi pregunta, el grueso de esta charla, fue qué hacer con eso, ¿no? Una vez que uno tiene cierta idea de en qué medida mis elementos de juicio, mis elementos de prueba avalan ciertas hipótesis, una vez que tengo eso, que nunca voy a tener certeza ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago a la hora de tomar una decisión? Y esto último de lo que le tuvo que ver con esa tercera parte. Sí. 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 Para poder entenderlo a cabalidad, para poder entenderlo a cabalidad, necesitamos, digamos, el dato fáctico, ¿no? Es decir, cómo se aplica. Y también han habido críticas, por ejemplo, del mismo Jordi Ferrer y de Tarufo, sobre el método de Bayes. Entonces, ¿cómo se supera la supuesta arbitrariedad para determinar los valores, ¿no? Eso nada más, gracias. Está muy bien. Yo, de hecho, no me comprometí con un método bayesiano de la confirmación. Eso fui bastante cautelosa. Dije, está la metodología bayesiana, el que la quiera usar, úsela. A mí, de hecho, me gusta, pero hoy no la defendí. Pero hay otras estrategias también. De hecho, Jordi Ferrer y Beltrán, por ejemplo, es más bien partidario del método hipotético deductivo. Él trata de ir refutando hipótesis por modus tollens, ¿no? Y después se queda con algunas, pero nunca siempre se va a quedar sin certeza. La teoría bayesiana de la que estoy hablando acá no es de hecho teoría bayesiana de la confirmación, sino teoría bayesiana de la decisión. Mi sensación cuando leo a muchas de las discusiones acerca de si bayesianismo sí o no en el derecho, mi sensación es que hay una gran confusión acerca de qué se está entendiendo por metodología bayesiana. Porque una cosa es el uso de mecanismos bayesianos para ir cambiando mis probabilidades. Ese es el bayesianismo en teoría de la confirmación. El bayesianismo me da una receta que me dice, usted parte de ciertas probabilidades, después recoja nueva evidencia, nuevos elementos de juicio y vaya modificando esas probabilidades de cierta manera. Yo de eso hoy no hablé y ahí aparecen todas las críticas que usted está mencionando, del tipo, bueno, pero ¿de dónde saco las probabilidades previas? Sí, ¿cómo asegurarnos que todos tengan las mismas previas? ¿No? ¿Cómo asegurarnos que todos estén condicionalizando de la misma manera? Todas esas son críticas muy legítimas, creo que se pueden contestar, pero son muy legítimas, pero no afectan a la teoría bayesiana de la decisión, afectan a la teoría bayesiana de la confirmación. Lo que hace la teoría bayesiana de la decisión es simplemente decir, miren, hay algún estándar de prueba, alguna probabilidad. ¿Cómo la saqué? ¿De dónde la saqué? No sé. Es más, si ustedes no quieren haber llegado a este número de un modo bayesiano, no lo hagan. Piensen simplemente en tu conjetura de cuán cercana a la verdad te parece la hipótesis de culpabilidad o la hipótesis de inocencia, por otras razones que no tienen que ver con lo que dicen los bayesianos. Bueno, entonces la discusión sobre el estándar de prueba aparece ahí. Yo tengo cierta conjetura sobre lo que pasó, cierta confianza que puede ser mayor o menor sobre lo que pasó. La teoría bayesiana de la decisión, y no de la confirmación, lo que me dice es puedo usar esa conjetura sobre cuánto me convence lo que pasó, lo que no pasó, como probabilidad sobre cierto estado del mundo. Llamémoslo probabilidad sobre el estado del mundo. Por ahí, si no nos gusta el término probabilidad, podríamos
buscar algún sucedáneo, pero no es tan importante, ¿sí? Lo importante es eso, que llamamos probabilidad, pero lo podríamos llamar de otro modo, confianza, no sé, me está dando el estándar de prueba. Y toda esta discusión tiene que ver con, a la hora de absolver o condenar, no importa tanto tener un estándar de prueba de antemano, sino que el estándar de prueba va a cambiar según sean las utilidades que yo asigno a los desastres o cosas lindas que pueden ocurrir en cada uno de estos casilleros. ¿Qué quiere decir eso, efectos prácticos? Bueno, que si según mi evaluación, por ejemplo, de cuán malo puede ser esto, cuán malo puede ser condenar a un culpable, en particular, por ejemplo, en casos de pena de muerte, esto es particularmente, en países que la tienen, ¿no? Esto es particularmente grave. Ahí mi confianza en esta hipótesis tiene que disparar. Llama la probabilidad, llámala como sea. Se tiene que disparar para poder seguir manteniendo esta desigualdad. Cuando no me importa tanto esto, mi estándar de prueba podría de hecho ser mucho más bajo que lo que parece recomendarse en todos los eslogans que circulan en la mayoría de los países de distinta manera, desde tener una confianza más allá de toda duda razonable, hasta certeza, íntima convicción del juez, hasta, ¿no? Parecía que podría ser mucho más bajo que lo que ameritaría la traducción numérica de esos giros. No sé si contesté su pregunta. Pero... Bueno, creo que abrimos ya la sección de preguntas, sí. Bueno, gracias a ustedes. Sí, bueno. Entonces, en ese escenario, yo les rogaría a ustedes que con toda confianza hagan todas las preguntas que estimen. La profesora es una persona muy calificada para que eso sea así. Obviamente, acuérdense, ella no es abogada, yo soy abogado, así que puedo yo complementar algunas cosas, proveer alguna información desde la filosofía y de la argumentación. ¿Qué podemos hacer? A ver, Juan, por favor, las preguntas que ustedes tienen, los otros compañeros, pero focalizados en el tema que se está hablando. Y recuerdo que en la tarde tenemos otra conferencia de la profesora, la cual también están invitados todos ustedes. Juan, por favor. Así como se ha hecho un estándar de prueba para el derecho civil y también para el derecho penal, dentro del derecho penal tenemos lo que es la prisión preventiva, que es una medida de coerción que implica la pérdida de la libertad de la persona mucho antes de que ésta sea encontrada responsable, ¿no? Entonces, ¿es posible hacer un estándar de prueba para la prisión preventiva? Hay un poco de eco, sí. Sí, hay un poco de eco, sí. En el proceso penal, también en el civil, hay medidas cautelares, ¿no? Sí. Y acá está hablando de una de las más graves que tiene que ver con afectar la libertad personal, la prisión preventiva. Y entonces, hay una serie de requisitos, pero uno de ellos dice que hayan fundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito y su vinculación. Entonces pregunta, ¿es posible que se pueda fijar? ¿Cómo se podría fijar? Le agradeceríamos si tiene alguna respuesta. Sí. O sea, nuevamente, la idea de aplicar la teoría de la decisión para fijar el estándar de prueba, lo que te va a decir es hay cierto, a ver, independientemente de cuáles fueron los elementos de juicio disponibles, que esos elementos de juicio alcancen o no para lo que yo quiero hacer, va a tener que ver con mi percepción de lo que puede pasar en cada caso. O sea, la respuesta es la misma, es general a la que yo había dado antes para otros casos, ¿no es cierto? O sea, estarán los elementos de juicio que estén, ¿sí?
Habrá que ver cómo, primero, cómo conseguir esos elementos de juicio y qué confianza me merecen, ¿no?, diferentes, sí, la evaluación de esos elementos de juicio. Pero después, si esa confianza es suficiente o no, va a depender de mi previsión de las consecuencias de, en este caso, que sería una prisión preventiva, ¿no es cierto? Las consecuencias en caso, a ver, ahí podría complicarse levemente, ¿no es cierto?, la matriz de decisión, porque ¿cuáles son los estados del mundo relevantes? No solamente la culpabilidad o inocencia, ¿no? Entran otras cosas en juego para la prisión preventiva. Por ejemplo, supongo que uno Sí, tiene miedo, por ejemplo, de que se vaya del país, de la jurisdicción, de donde sea. Entonces, las columnas ahí empiezan a afinarse un poco. No simplemente tengo dos estados del mundo relevantes, sino una partición de estados del mundo donde pueden pasar distintas profesora, opciones, algunas muy graves, otras menos graves, ¿no? Y tengo que evaluar eso. O sea, ¿qué es lo peor que podría pasar, por ejemplo? Que sea culpable y que nunca más se lo vea, así que desaparezca sin dejar rastro. Ahí, entonces, que sea una partición más fina, que sea culpable y que se siga estando en su domicilio, que sea inocente y que desaparezca, que sea, ¿no? En fin, tenemos ahí una matriz más grande que va a tener por lo menos 2×4, no ya 2×2, ¿sí? Lo que usted decía es el tema de que haya un alto peligro procesal, que él se pueda sustraer de la investigación o que pueda perturbar los actos de investigación. Entonces, la idea sería cómo podemos hacer nosotros para poder determinar que existen esos elementos de convicción que lo vinculen al delito y que, por lo tanto, podamos estar seguros que eso es así sobre la base de los derechos constitucionales de la presunción de inocencia, que no es una pena anticipada, sino que se impone porque hay un alto peligro procesal o de perturbación de la investigación. Sí, y otras consecuencias a tener en cuenta también son, no sé, estoy pensando en Argentina, por ejemplo, en casos de repercusión mediática enorme, la repercusión pública, por ejemplo, de pedir una prisión preventiva para alguien que, por ejemplo, para una buena parte de la población es visto como un perseguido político, por ejemplo, y eso es algo que también entonces hay que evaluar en la tabla, ¿sí? O sea, no solamente importa a esta altura la verdad o falsedad de la hipótesis de culpabilidad e inocencia, sino una cantidad de otras cosas también, ¿no? Se puede hilar cada vez más fino y hacer un cálculo más complicado. Que uno diría, de hecho, eso es lo que se hace. Simplemente estamos tratando de explicitar lo que implícitamente se está teniendo en cuenta a la hora de, ¿sí?, declarar una prisión preventiva o no. Si se lo hace bien, por lo menos. Si lo hace bien, se están considerando todos estos elementos y, bueno, es bueno y es más saludable y puede llevar a decisiones más acertadas hacerlos explícitos. O sea, poner explícitamente todo lo que está en juego y tomar una decisión donde uno ordene de manera explícita todo lo que está en juego y vea qué me importa más, qué me importa menos y cuántos elementos, ahora sí, cuánta evidencia se necesita para, bueno, en caso de, bueno, según que me importe más o menos alguno de esos resultados. Señor, después Juancito, primero damos una vuelta a todos los asistentes y después vemos la posibilidad de que haya unas preguntas. Sí, por favor, identifíquese y cuál es su pregunta. Mi nombre es Anthony Silva. ¿Dónde trabajas? Algunas preguntas. ¿Dónde? Trabajo acá en el Poder Judicial. No, ya sé, por eso estás acá, pero ¿con qué juez supremo? Un estoy problema de argumentación, ¿se dan cuenta? Sí, trabajo vago, impreciso, como dice la sentencia de Ibleña Moja. Mi nombre es Anthony Silva y trabajo en el despacho del doctor Sequeiros. Perfecto, listo. A ver, tu pregunta. Tengo algunas preguntas. Una por una, ¿puede ser? Sí, claro, gracias. Por supuesto. La primera respecto al tema de las probabilidades. Entiendo que esto es de un u otro modo relevante porque uno trata de evitar el tema de los sesgos cognitivos.
Entiendo que mañana va a haber una ponencia también que está brindando acá el Poder Judicial al respecto de los sesgos cognitivos, ¿no? Que tienden muchas veces a subjetivizar el tema de la valoración de la prueba. Esa es una primera pregunta. La segunda, que me quedó pendiente y no la logré formular a Sandro, que estuvo el día viernes acá, era respecto al tema de la verdad. Él hacía una diferencia entre... El tema la de verdad. De la verdad. Él hacía una diferencia... Una recomendación. Cuando veas que hay problemas con el audio, el micro, aléjalo un poquito más de tu boca y así lo va a captar mejor. Es un problema de argumentación también, de comunicación, ¿ya? O sea, tienes que estar atento porque si no replica y no te escuchamos. Gracias. Correcto. Como seguía, el tema de la verdad, él explicaba dentro del derecho, había un tema de retórica y propiamente dentro de la analítica. Entiendo que la probabilidad que se construye dentro del tema del derecho es una probabilidad que se acerca a la verdad. Y en este caso lo que yo quería haberle formulado en todo caso es qué tipo de verdad estamos, o entre qué tipo de verdad estamos hablando. ¿Es una verdad reconstruida dentro del derecho o es un tema de las teorías de la verdad que se construyeron en el siglo XX a partir de Tarski? La tercera pregunta, y última ya, es respecto al... ¿Está bien ahí? Un ratito, hemos dicho que sea una por una, ya tú te mandaste dos de frente y encima te dije hay que soltar el micro. O sea, poco a poco hay que acostumbrarse a hablar. Profesora, por favor. Okay. Bueno, muchas gracias por tus preguntas. La primera tenía que ver con sesgos cognitivos, ¿puede ser? Sí, algo que... Bueno, una posible continuación de esta charla, que finalmente no lo dije, pero lo puedo decir ahora y si hay interés puedo ampliar un poco más, es la siguiente. Yo hablé de aplicaciones de la teoría de la decisión clásica al ámbito del derecho. La teoría de la decisión clásica, se sabe desde hace décadas, no captura demasiado bien, sobre todo en algunos experimentos controlados, la manera real en la que la gente razona. Y en particular hay, bueno, dos autores, uno del Premio Nobel de Economía, Kahneman, ¿no? Tversky y Kahneman, que tratan de remediar esto dando una teoría alternativa, la teoría de los prospectos, o teoría de las loterías, donde lo que uno tiene es una idea particular de cómo es la función de utilidad. La función de utilidad para esta gente es cóncava para las ganancias y convexa para las pérdidas, es decir, los agentes buscan el riesgo en el caso de las pérdidas y son aversos al riesgo en el caso de las ganancias. Y sobre todo hay una corrección a las probabilidades. Entonces las probabilidades no funcionan como yo dije ahí que funcionaba multiplicando las utilidades. Por ejemplo, cuando las probabilidades son muy bajas, la gente tiende a sobreestimarlas y cuando son más altas tiende a subestimarlas. Hace cosas raras la gente cuando aparecen probabilidades en juego. Entonces, una posibilidad es, estos son tipos de sesgos cognitivos, ¿sí? Hay otros también, pero ahí hay uno muy claro respecto de las probabilidades. Una posibilidad es reformar la teoría clásica de esta manera, asignándole un corrector a la probabilidad. Hay múltiples aplicaciones, de hecho, de la teoría Tversky y Kahneman al ámbito del derecho. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos 5 minutos para algo más? Tenemos todo el tiempo. Bueno, entonces, por ejemplo, dado esto que acabas de sugerir, piensen, por ejemplo, en este cuadro que tienen ahí. Es una teoría alternativa a la teoría que vimos hasta ahora, es la teoría de Tversky y Kahneman. Lo que me dice la teoría de Tversky y Kahneman es que cuando la probabilidad es alta, los agentes van a ser típicamente aversos al riesgo en el caso de las ganancias y preferir el riesgo en el caso de las pérdidas. Estoy pensando en la primera fila que ven ahí. Y eso tiene repercusiones inmediatas a la hora de ver, por ejemplo, cómo se comporta la gente para acordar, ¿sí?, en acuerdos judiciales. Supongamos que alguien tiene una probabilidad, o sea, tiene un caso fuerte, ¿sí?, con una alta probabilidad de ganar 100.000 pesos o dólares, pongámoslo en dólares, 100.000 dólares. Esa pequeña probabilidad de perder, de quedarse sin nada
hace que sea extremadamente averso al riesgo, ¿sí? Es lo que se llama el efecto certeza. Entonces, en su cabeza, ese 95% está funcionando como una probabilidad mucho más baja, porque está sobredimensionando la posibilidad de quedarse sin nada. Está tan cerca de los $100.000, ¿sí? Pero no es certeza, no es probabilidad 1, es 95%, es 0,95. ¡Qué feo! Bueno, frente a eso, supongamos que tiene que negociar con alguien que está en el casillero superior derecho, ¿no? Que puede perder esa cantidad de plata con mucha probabilidad. Ese individuo va a ser amante del riesgo, va a preferir el riesgo. Va a preferir el riesgo, ¿qué quiere decir, entre otras cosas? Que va a estar en mejores condiciones para negociar, va a presionar por un acuerdo, ¿sí? Y el otro, que está en peores condiciones para negociar, porque es averso al riesgo, típicamente se va a quedar con un acuerdo desfavorable. Y esto no es racional, o sea, la teoría de los prospectos explica por qué esto pasa, pero no dice que es ideal que esto pase, porque a largo plazo, bueno, vamos a perder plata, ¿no es cierto? Entonces no es racional, pero de hecho explica lo que la gente hace. Ahora, fíjense en la fila de abajo. ¿Qué pasa cuando la probabilidad es baja? Al contrario, no cuando es alta, sino cuando es baja. Bueno, la gente tiende a sobredimensionar esa probabilidad del 5%. Está la esperanza de ganar mucha plata con una probabilidad chiquitita. Es por eso la gente compra billetes de lotería, ¿no? Por esa casilla. Sí, por ese sobredimensionamiento de las probabilidades bajas. Entonces va a ser amante del riesgo, preferir el riesgo. Y fíjense que este puede ser el caso de alguien con una demanda frívola, por ejemplo, que tiene pocas chances de ganarla, pero sin embargo insiste, ¿sí?, con la demanda. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Alguien en la casilla que está a la derecha abajo. Alguien que tiene miedo de perder un montón de plata por esta demanda frívola con poca probabilidad, pero sería un horror perderla, ¿no? Entonces va a aceptar un acuerdo desfavorable antes del miedo de perder mucha plata, aunque sea con poca probabilidad. Otra vez está sobredimensionando ese 5%, pero esta vez va a ser averso al riesgo, va a querer sí llegar a un acuerdo. Si lo que tenemos es, por ejemplo, como política institucional, no sé, la municipalidad de una ciudad, ¿sí? Es decir, bueno, hay un cierto número de demandas estúpidas todos los años. Bueno, acordamos porque nos podría salir, sí, muy caro perderlas, pero realmente la probabilidad de que las ganen es baja, pero no importa, tenemos un acuerdo. A largo plazo no es una buena idea, ¿sí? A largo plazo. La utilidad esperada, en este caso, la expectativa monetaria, la esperanza monetaria, ¿sí?, del municipio es peor que si siguiera las demandas, ¿sí? Porque a largo plazo va a perder más dinero del que perdería en el eventual caso de que pierda una demanda. Bueno, me extendí un poco mucho, pero eso en cuanto a tu comentario de qué pasa con los sesgos cognitivos. Sí, son reales y en particular son reales con el caso de las probabilidades. ¿Qué hacer al respecto? Podríamos usar otro tipo de teoría de la decisión, como esta que les acabo de contar. También podríamos decir la teoría de la decisión clásica, de la que hablamos hace un rato, está bien como teoría normativa. Esto no es una teoría normativa, es una teoría descriptiva. Tversky y Kahneman no dicen que esté bien hacer esto, lo que dicen es la gente es irracional y hace estas cosas, ¿sí? Pero podemos seguir manteniendo la teoría clásica y la idea de probabilidad, como estuvimos viéndola hasta ahora, como idea normativa, o sea, como lo que deberíamos hacer si fuéramos plenamente racionales. Olvidé tu segunda pregunta, discúlpame, ¿me la podrías rehacer? Sí, a ver. ¿Escuchaste? Puedes hacer la segunda pregunta, por eso no se puede hacer preguntas compuestas. Es una respuesta, segunda respuesta, porque imagínate, uno no está en capacidad de acordarse de todo. ¿Quieres hacer la segunda pregunta? Ya, haz la segunda pregunta, el micro ponlo a 10 centímetros de tu boca. Hola. Y por favor hazla, ¿ya? Gracias. Ok, ¿se escucha?
Sí, ok. Hola. Ok. La segunda pregunta versaba sobre el tema de la verdad. Ah, perfecto. Correcto. Sí. Sí. El presupuesto de Jordi Ferrer Beltrán y de otros autores que hacen epistemología jurídica en los últimos años, como Larry Laudan, inclusive Michel Tarufo, ¿no? Es que la verdad de la que estamos hablando es la verdad material, no la verdad, entre comillas, la verdad formal, tal como es construida en un proceso. O sea, y que el presupuesto de toda esta gente es el principal objetivo de un proceso es buscar la verdad en este sentido, la verdad material. No quiere decir que sea el único, hay otros, ¿no? Evitar conflictividad social, qué sé yo, hay un montón de, ¿no? Cuidar ciertas garantías constitucionales, ¿no? Hay un montón de otros objetivos, pero el principal es la búsqueda de la verdad material. Y ese es un poco el presupuesto sobre el que se funda la idea de que la epistemología tiene algo para decir en el segundo momento de la actividad probatoria, porque en ese segundo momento lo que queremos es ver, según las mejores reglas de las que disponemos, de la lógica y de la probabilidad y de la argumentación y de lo que sea, es ver realmente el conjunto de pruebas disponibles que tenemos, cuán confiables hacen nuestras hipótesis, en un sentido objetivo. Entonces, la probabilidad que salga de ahí va a ser una probabilidad que trata de acercarse a la verdad material. Por supuesto, es un recorte de la evidencia total que uno podría tener, es inevitable eso. Pero entonces lo que uno podría hacer es distinguir entre a lo que aspiramos y lo que de hecho tenemos. Lo que de hecho tenemos es aquello que podemos llegar con las pruebas de las que disponemos en el expediente. Pero el objetivo último, el presupuesto de toda esta gente es encontrar la verdad material. ¿Era esa más o menos la pregunta? Gracias. ¿Alguna pregunta de otro señor participante? ¿Alguna pregunta de otro de ustedes? A ver, Rocío, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Mi pregunta más va referida en el sentido de que si menciona que la teoría de la decisión maneja un estándar subjetivo, entonces para otorgarle mayor validez, por ejemplo en el caso penal a las pericias, declaraciones, esa validez se obtendría del acuerdo de los agentes que tienen la decisión, consideraría, porque si asignamos, como usted mencionó, una escala numérica subjetiva, pero para que esa escala numérica subjetiva obtenga validez frente a todos los casos que se resuelven y que tienen márgenes o estándares comunes, sería, por ejemplo, en el tema penal, un pleno, ¿no?, que decida que un margen numérico del 1 al 10 le otorgo 10 a la declaración del imputado, 5 a una pericia, para que ese margen obtenga validez frente a los demás. No sé si considera usted también que podría realizarse ello. Hay algunas partes se me perdieron por la acústica. A ver si te entendí bien. La idea sería, si se puede, así como se han objetivado otras partes del derecho, si se puede objetivar de algún modo la escala de utilidades. ¿Eso es, no, ¿esa es tu propuesta o entendí mal? Bueno, la pregunta sería si estaría por otorgar una validez, porque si nosotros asignamos valores en los casos penales respecto al grado de culpabilidad o inocencia, y esos valores que otorgamos son subjetivos, o sea, dependen de cada uno de los agentes que decide, pero para que esos valores tengan validez para todos, también tendría que haber un acuerdo de los agentes decisores, ¿no?, de otorgarles esos valores de forma tal que ya no va a ser tan subjetivo, ¿no?, sino sería más objetivo. Sí. Eso es muy interesante y entronca con otros problemas, ¿no? La intersubjetividad de las decisiones. Es cierto que todo lo que dije hasta ahora dio la impresión de que las decisiones últimas son obra de un único individuo, ¿no?, que
que tiene las probabilidades que tiene, o sea, que ha llegado a confirmar las hipótesis del modo que mejor pudo, supongamos, y que después tiene las utilidades que tiene un único individuo. Con lo cual inmediatamente uno podría decir cuán arbitrario ¿qué es esto? ¿No? Porque, bueno, es que típicamente no tenemos un único individuo, ¿no? Tenemos instituciones colegiadas. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un conjunto de 3 jueces que tienen que tomar una decisión? Ahí entran en juego otros problemas. Una posibilidad es tratar de consensuar entre los juzgadores relevantes en el momento en que se está haciendo la evaluación, cuán importantes son por ejemplo, las repercusiones en todo sentido, ¿sí? Para el acusado y a nivel social, etcétera, de cada uno de los resultados posibles, consensuarlo entre los 3. Consensuar también en qué medida los elementos de juicio apoyan más o menos diferentes hipótesis. Eso es todo ¿sí? Es otra área complicada. Entramos, para mi cabeza, que funciona de un modo más bien formal, ¿sí? Entramos en el área que se llama la teoría de la elección social. O sea, cómo conseguimos consenso a partir de discrepancias sobre probabilidades, sobre elementos de juicio, sobre utilidades de diferentes miembros de un comité, de una comisión, de un jurado. Y hay otros problemas que considerar ahí. O sea, yo creo que el problema del consenso y de la intersubjetividad no afecta directamente estos ejercicios de teoría de la decisión que estuvimos viendo hoy, en el sentido de que no los invalida, pero sí nos muestra que esta no puede ser toda la historia, falta algo más. Falta algo más porque en última instancia lo que uno quiere es el consenso de 2 o más, o sea, si hay un voto por mayoría, por ejemplo, uno quiere que la mitad más 1 haya tenido la misma, no me acuerdo si todavía la dejé ahí, la misma desigualdad entre absolución y condena que tiene cada uno de los jugadores, ¿no? Entonces, mi moción es completar todo esto que vimos hoy con otras estrategias de consenso, que pueden ser estrategias de votación, estrategias de argumentación previa antes de la votación, o sea, de deliberación previa antes de la votación. Es algo que se tiene que agregar a todo lo que vimos recién. El mecanismo más sencillo es simplemente votar, ¿no? O sea, cada agente racional, decisor, ¿sí? Ya tiene en su cabeza la decisión, pero el cuerpo como un todo, el conjunto, todavía tiene que tomar la decisión, que no necesariamente va a ser por unanimidad. ¿Qué hacemos? Bueno, la manera más sencilla es votar. Y eso nos trae una serie de otros problemas. ¿Votar cómo? Votar por mayoría, pero a veces si votamos por mayoría sobre distintos ítems, todos ellos coordinados, nos podemos encontrar con la terrible sorpresa de que aunque cada uno de los miembros del grupo sean plenamente consistentes, el grupo como un todo es inconsistente. O sea, cree cosas contradictorias. Bueno, hay que ver qué hacer con eso. Ese es el tema de otra charla, ¿sí? Ahí tenemos cosas como el problema del teorema de Arrow, por ejemplo, la paradoja de Condorcet, los problemas de la votación. ¿Cómo hacer para que un sistema de votación realmente sea representativo y nos dé el resultado que uno intuitivamente espera? Gracias. ¿Alguna pregunta de los secretarios letrados, los que proyectan resoluciones? Doctora, a ver, le quisiera preguntar, sí, dentro de la experticia que usted tiene, ¿nos podría informar si hay algún modelo de sentencia, de auto, que nosotros podríamos tomar en cuenta para cubrir los puntos necesarios, dar respuesta dependiendo de la materia y adecuarnos a lo que ustedes nos explican
nosotros, por ejemplo, en el Perú, yo le contaba antes de la conferencia que... A ver, ¿pueden bajar el volumen, por favor? Pues, que tenemos en el área penal, por lo menos, desde el año 2004 hasta ahora, cerca de 200 jurisprudencias que intentan, por ejemplo, establecer cómo se tiene que valorar si tiene un alto o no credibilidad el testimonio de una agraviada, de un testigo, y para eso traemos, por ejemplo, jurisprudencia europea continental, que haya uniformidad, que no haya inconsistencias sustanciales, 1, 2, que no haya incredibilidad subjetiva, 3, o que no haya ánimo perverso de hacer una imputación, y 3, prueba periférica. O sea, regresamos al tema de corroborar esa declaración con otra, y para eso podríamos utilizar, por ejemplo, en los delitos sexuales, la víctima dice, él me violó, el imputado dice, yo no la violé, y entonces nos preguntamos qué dice la pericia psicológica. Y la pericia psicológica concluye estresor producto de una agresión sexual. Entonces ahí, por ejemplo, hemos sacado otra jurisprudencia vinculatoria, que es 4-2015, donde yo le contaba antes de esta reunión del caso Daubert versus Merrell de los Estados Unidos de Norteamérica, y lo que difunde Michele Tarufo también, y bueno, en el sentido de que hay que ver el tema de epistemología, ¿no? O sea, acá normalmente en nuestros países, en Perú especialmente, hemos creído en el valor de las pericias porque la hace un funcionario público, normalmente trabajan para la policía o para el Ministerio Público, como que si ellos por tener tal calidad no se podrían equivocar o no podría haber un acto de corrupción, como si fuera un acto de fe, y la idea es que hemos comprobado que hay muchos errores por parte de ellos y hemos condenado a algunas personas arbitrariamente. En el mundo del derecho hay el tema de la cosa juzgada, pero hay una excepción cuando se produce un grave error judicial que se llama la acción de revisión. Han venido acá a la Corte Suprema trayendo pruebas nuevas, donde se ha demostrado, por ejemplo, que la pericia médico-legal dijo en la denuncia que hizo la hija a su padre que estaba deflorada vaginalmente, y posteriormente en otra denuncia que la hija hizo contra un tercero, aparecía que los médicos del Ministerio Público decían que no estaba deflorada vaginalmente, y eso nos enteramos 11 años después. Y entonces hay una contradicción, se abre un nuevo juicio, una excepción a la cosa juzgada y termina absuelto después de 11 años. Y así pasan muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo nos puede servir todo lo que usted nos enseña y lo que ustedes saben para que nosotros podamos mejorar? Nosotros creemos que con esta jurisprudencia vinculatoria decimos, bueno, entonces no podemos confiar o considerar la solvencia científica o técnica o artística de cualquier pericia si es que no lo sometemos a un control riguroso, ¿no? Como le decía yo, de cuál es el método que sea utilizado, que sea al menos falible, y eso va a depender de quién lo haya hecho y quién nos puede dar respuesta en la comunidad a la que pertenece la pericia, y si eso en abstracto tenemos la más confiable, habrá que validarlo entonces, y si es que se siguieron esos pasos en la pericia, le daremos un alto valor porque va a confirmar una sindicación que hace una persona, y las penas en el Perú son altísimas por una violación a la libertad sexual de una menor de 10 a 14 años de edad. Si es responsable, la pena es de 30 a 35, o sea, imagínense el problema serio que habría si es que hay un grave error judicial. Entonces, por eso es que en la Corte Suprema se establece jurisprudencia vinculatoria para decirle a los jueces de todo el Perú, tengan en cuenta ustedes estos criterios para verificar la confiabilidad de la pericia. ¿Usted qué opinión le merece estos temas? O sea, ¿cómo podemos hacer para utilizar mejor? Porque usted sabe, ustedes tienen conceptos que son muy interesantes, muy importantes, pero a veces hay un pequeño problema en la comunicación entre la filosofía y los juristas y no nos entendemos. Y la idea es que si se queda en los libros de ustedes o en la formación de ustedes y no llega a nosotros, no nos sirve. Entonces, y es lo que nos dice la sociedad a nosotros también, porque nos habla de que la comunicación sea clara, sea accesible. Hoy nos prohíben que utilicemos latinajos, porque a veces ni los mismos abogados nos entendemos. Eso, ¿cómo nos podría ayudar, por favor, para profundizar y mejorar el trabajo que hacemos, ya sea que nuestras resoluciones sean orales o sean escritas? A ver, usted acaba de plantear un caso muy particular. Yo no tengo mucho para decir sobre el caso particular.
como regla general, la recomendación que puede dar la epistemología es, sí, en primer lugar, fijarse qué tipo de ciencia se está llevando sobre la mesa, o sea, qué tipo de... qué valor... Ese es un tema también, ¿no? ¿Qué consideramos buena ciencia? ¿La grafología es una buena ciencia? O sea, un perito, bueno, no está claro que sí, ¿no es cierto? Entonces... Acá viene mucho Michele Tarufo, que es el profesor de la Universidad de Pavía de 73 años, y nos dice, el 2012, el Instituto Federal de la Ciencia de los Estados Unidos, en una publicación de 1200 páginas, ha dicho que no es científico, ni la pericia grafotécnica, ni la pericia dactiloscópica, y si no es científico, entonces no es la verdad. Pero no quiere decir que no valga nada, vale solo como indicio. Entonces hay que confirmarlo también. Sí. A ver, puede que no haya acuerdo tampoco dentro de la comunidad científica respecto de algunas teorías, si son verdaderas, si están bien confirmadas, si pueden ser usadas o no. Pero la mejor manera de asegurarse de que uno está tratando con buena ciencia es preguntarle a los propios científicos, diría yo. Aunque no haya consenso total, hay... o sea, que no haya unanimidad, diría yo, hay ciertas indicaciones que nos van a apuntar para el buen camino, ¿no? Y cuando no esté avalada, ¿no?, un determinado procedimiento por la comunidad científica, por miembros reconocidos de la comunidad científica, bueno, tomar eso con pinzas. Decir, bueno, son indicios, no podemos dar por buen confirmada la hipótesis, está bien. Tómenlos como quieran, pero en términos bayesianos no podemos decir que aumenta rápidamente la probabilidad de la hipótesis de culpabilidad porque apareció una prueba de este tipo, por ejemplo. Entonces, más bien lo que hay acá es casuística, ¿no? O sea, tenemos que ver caso por caso de qué estamos hablando, qué expertos o qué peritos podemos traer para evaluar con confianza diferentes elementos de juicio y ver qué se saca de ahí. Por su naturaleza, sí, desde la epistemología no podemos decir más que recetas más bien generales. O sea, por ejemplo, a ver, si tenemos un encadenamiento de eventos, ¿no?, donde se fueron haciendo predicciones a partir de la base de cierta suposición y, por ejemplo, todas esas predicciones se fueron cumpliendo. Por otra vía, tenemos una cantidad de predicciones sobre la base de cierta suposición que se fueron rechazando. ¿Sí? Bueno, entonces lo que la epistemología puede decir es con qué seguridad aceptar una, con qué seguridad rechazar otra, y en última instancia siempre lo que voy a tener son conjeturas, ¿sí? Pues es otra cosa que ningún epistemólogo va jamás a considerar probado en el sentido fuerte una proposición sobre nada. Eso no existe. No existe en ciencia, no sé, ningún científico dice haber probado una teoría, nunca, ¿no? La ciencia es falible. Y lo mismo vale acá. Lamento que no sea lo suficientemente preciso lo que estoy diciendo, pero no puedo más que decir un procedimiento general que después habrá que ir llenándolo en cada caso particular con los elementos de que se trate, ¿sí? Porque no tengo más que decir sobre eso. Muchas gracias, profesora Eleonora Cresto. Reitero la invitación para que hoy día nos acompañen a las 5 de la tarde en el auditorio Carlos Zavala, donde la profesora Eleonora Cresto, licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Filosofía por Columbia University, máster en Filosofía y máster en Arte por la misma universidad,
va a exponer sobre la discusión sobre la fijación de los estándares de prueba al resolver un caso. Vamos a esperarlos a todos ustedes. Por favor, también pueden participar a sus compañeros. El ingreso es libre, el certificado es gratuito. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a la profesora Eleonora Cresto. A nombre del Poder Judicial, del señor presidente Duberlí Rodríguez, vamos a entregarle un certificado por su importante ponencia. Muchas gracias.